Y ya está con nosotros nuestro amigo Pedro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, aquí en su casa. Un gusto saludarte y agradecerte que hayas aceptado la invitación de platicar con nosotros sobre tema importante, temas que comprometen al país, comprometen al ser humano y, con todo respeto, a veces comprometen hasta la vida, porque son cosas que a veces no quieren que se platique. Sí, efectivamente es un tema delicado porque justamente toca como muchos intereses muy fuertes, muy poderosos, y sabemos que el tema del Tren Maya pues es el proyecto estrella de este gobierno y bueno, nosotros tenemos que decir y hacer lo que hacemos porque nos está impactando negativamente. No así tal vez muchos otros que desconocen cómo vivimos aquí en la península de Yucatán, pero bueno, nosotros estamos haciendo uso de nuestra voz, haciendo uso de nuestro derecho, con tal de mantener nuestra forma de vida hasta ahora más o menos tranquila en comparación a todo lo que viene detrás del tren. Sí, y tengo entendido por los datos que me enviaron, paró, no sé, en algún momento, en alguna situación, en este momento, la construcción. Explícanos qué es lo que está pasando, por favor. Les digo, estamos en vivo desde Mérida, Yucatán, con de esos mexicanos chingones, y lo digo con todo respeto, mexicanos que no hablan, actúan. Por favor, explícanos qué está pasando. Sí, en realidad lo que está pasando es que cuando nosotros nos enteramos de que el proyecto está tratando de implementarse, pues tratamos de buscar información para saber en realidad de qué se trata. Nos topamos con el primer problema, que el gobierno no tiene o no quiere o nunca quiso dar la información que necesitamos. A día de hoy no existe o no se ha dado a conocer públicamente un proyecto ejecutivo del tren. Pero además, lo que preocupa mucho más para las comunidades indígenas mayas de donde venimos, pues es esto que le llaman los polos de desarrollo, que es un concepto, pues creo que abstracto, porque no nos dice mucho, no entendemos mucho qué se quiere decir con esto. Lo que hemos logrado percibir por las declaraciones que se han hecho formales e informales es que se trata de construir alrededor de 15 o 20 ciudades en la península de Yucatán, que van a albergar a 50,000 personas cada una de estas ciudades. Entonces esto va a ser como el proyecto que más nos va a golpear, nos va a perjudicar, nos va a impactar, porque entre esta situación seguramente vendrán problemas como la inseguridad, como la prostitución, como el tráfico de drogas, como la violencia que vemos en Cancún. Pensamos que si estos polos de desarrollo se hacen, pues se va a cancunizar toda la península de Yucatán. Entonces hemos tratado de buscar la información y no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Entonces lo que hicimos es acudir a la oficina de información para hacer válido pues nuestro derecho a estar informados, pero también nos llevamos la sorpresa de que nos han negado la información, nos han dicho que no la tienen, y frente a eso tuvimos que meter algunos amparos. Y a través de los amparos pues estamos tratando de sacar algunas cosas importantes. Sin embargo, no ha sido del todo fácil, porque justamente este amparo que nos acaba de conceder el juez consiste justamente porque solicitamos una información a
al acceso a la Oficina de Acceso a Información y nos dijo que Fonatur no lo había dado. Y bueno, frente a eso, pues nosotros nos amparamos y dijimos cómo se puede ejecutar un proyecto de esta naturaleza si no hay la información para ello. Y bueno, pues hemos hecho varios amparos, no es el primero, tenemos alrededor de 6 o 7 amparos en el Poder Judicial. Apenas este es el segundo que nos toman para declarar una suspensión temporal del proyecto. Lamentablemente nos hemos encontrado con una situación que nos preocupa y nos molesta, porque el presidente no ha cumplido con la suspensión que se nos ha otorgado. Y esto porque tienen una manera de justificar o de tergiversar, de cambiar, de usar una trampa. Lo que ellos están diciendo es que no se está haciendo una construcción de una obra nueva, sino se está rehabilitando las vías. Esa es la versión oficial que han usado. Sin embargo, el Fonatur, en el manifiesto de impacto ambiental que le presentó a la Semarnat, no dice que es una rehabilitación de las vías, sino dice que es construcción. Entonces, esto es lo que ha abanderado el presidente, diciendo: nosotros no estamos haciendo una obra nueva, estamos reconstruyendo las vías de un tren. Pero sabemos que eso no es cierto. Y además, frente a los amparos que hemos interpuesto en los juzgados, pues él ha venido a la península de Yucatán varias veces para acelerar los trabajos del tren como si fuera una burla. Al parecer no tiene la intención de respetar este derecho y esta justicia que nosotros estamos buscando, porque también pedimos algunas medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos la concedieron, pero tampoco le hizo caso. Hemos pedido medidas cautelares a las Naciones Unidas, pero tampoco se ha respetado. Entonces, esta situación que nos molesta, que nos preocupa, pues nos pone en un estado de indefensión. Nos parece que de entrada los otros poderes están nulificados por el enorme peso que tiene el presidente en este momento, y de dar su versión de cada mañana como si fuera la verdad única, la versión única, y la libertad de tirarle piedras a quien sea, descalificando cualquiera de los movimientos. Nos han acusado de derechistas, de ultraderechistas, de reaccionarios, de conservadores, de fifí, de cualquier tipo de descalificación, a pesar de que nosotros lo único que hemos hecho es tratar de tomar el derecho que se supone nos garantiza la Constitución, el artículo 2 precisamente de la Constitución y el convenio 169 de la OIT. No ha sido respetado porque, bueno, este presidente pues tiene un modo como autoritario para hacer estas cosas. Estamos viendo cuál va a ser la reacción ahora que ya tenemos esta segunda suspensión. ¿Cuál sería la reacción que va a generar? No tenemos mucha esperanza. La verdad es que no nos emociona positivamente mucho esto, porque esta es la segunda vez que nos dan una suspensión en este sentido. La suspensión que se nos da va justamente, me parece, desde la comodidad que tiene el presidente. Dice la suspensión que se suspenden trabajos nuevos, que solamente tienen derecho a hacer trabajos de rehabilitación, pero no de construcción.
Y eso es justamente lo que aprovechan. Seguramente seguirán diciendo, no estamos haciendo trabajo de construcción, estamos haciendo trabajo de rehabilitación. Sin embargo, esto nos da una oportunidad de decirle a la gente, de decirle a los mexicanos y a otra gente donde pueda llegar nuestro mensaje, que nosotros estamos siendo burlados, están siendo violentados nuestros derechos y están siendo violentada la justicia que nosotros hemos buscado. Nos parece que es lamentable que esto se decida políticamente y no se decida en el marco constitucional o en los derechos que tenemos. Y esto es un peligro, me parece, porque las comunidades que tal vez tienen la esperanza de ser respetados en sus derechos de acuerdo a la ley, al ver que no les están respetando estos derechos, al ver que el presidente no quiere aceptar estas suspensiones, pues está generando una molestia importante en las comunidades. Me parece que el presidente además ha desplegado una campaña en la ruta del tren, en todas las vías del tren, promoviendo sus becas y promoviendo sus programas como Sembrando Vida, sobre todo en las vías del tren, para comprar la voluntad de la gente. No obstante, hay quienes no han querido vender su dignidad, hay gente que se mantiene firme en su crítica, en su postura como indígena, en su derecho, y bueno, estas situaciones que hace de comprar voluntades, de desactivar los movimientos y de jugar con la pobreza de la gente, también es una manera de hacernos la vida imposible, es una manera de acorralarnos, es una manera de desactivar nuestras intenciones de defender nuestro territorio. No obstante, pues nosotros vamos a seguir haciendo lo necesario, haciendo lo que nos toca hacer, dando a conocer la situación que priva, y que bueno, pues ojalá todos los mexicanos y todas las personas interesadas en el tema puedan escuchar nuestra versión, puedan conocer lo que nosotros decimos sobre este proyecto que seguramente va a ser un proyecto muy dañino para nuestra cultura. Seguramente es un proyecto que viene a acabar lo poco que nos queda como pueblo maya aquí en la península de Yucatán. Quiero aprovechar que tengo este enlace contigo. Llevamos meses, llevamos tiempo donde, y una frase que se acuñó hace unas semanas dice: en el norte se trabaja, en el centro se administra y en el sur se descansa. Pero no se dan cuenta que este país también recibió del sur lo que realmente somos ahora. Sí, a nosotros no nos da vergüenza el descanso, y es parte de nuestra cultura. Lamentamos que la gente que no descansa se dedique a robar, y por eso hay pobreza. Es cierto, ellos no descansan porque se han dedicado a robar, muchos de los que lo dicen. Entonces, la situación nuestra, justamente trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. No vamos a ser esclavos, y es justamente una de las cosas que nosotros denunciamos. Con los polos de desarrollo se pretende convertir en obreros a todos los habitantes de la península, con los corredores industriales que se van a hacer, y entonces nos van a utilizar como obreros precarizados de mano de obra barata que va a beneficiar a las grandes empresas. Eso es lo que quieren hacer, porque bueno, si en el norte se trabaja, pues sería bueno saber si en el norte no hay pobres. Si en el centro se administra, habría que saber cómo se administra y quiénes son los que administran. Entonces, esto tiene que ver con una cuestión
política y tiene que ver también con los compromisos políticos que se tienen desde el gobierno. Lamentablemente el presidente ha mostrado insensibilidad con lo más bajo, con la gente de a pie, y eso lo vimos en el caso de la inundación de Tabasco, que es su propio pueblo que ordenó que se inundaran a los más pobres, y él mismo lo ha dicho. Entonces, si es capaz de hacer eso con su propio pueblo, imagínense qué no puede hacer. Me parece que sus declaraciones son muy desafortunadas. Me parece que su intención es mala para con los pueblos indígenas, y me parece que este proyecto es un proyecto que en nada nos va a beneficiar, pero sí mucho nos está amenazando, y seguramente es posible que acelere nuestra desaparición. Así es, y hablando de Oaxaca, aquí el tema que abordas, pues aquí tenemos el Cerro del Crestón, que las manos y los intereses de políticos y venden terrenos, el Cerro de San Felipe del Agua, la escasez de agua también para el Valle de Oaxaca, y puedo mencionar nosotros muchos problemas que se tienen. Sin embargo, igual que tú, hay gente que está aquí pues poniéndose en pie y reclamando lo que ni siquiera es de ellos, sino es de todos los mexicanos. Eso no entienden. O sea, carajo, se aprueban de las cosas como si fueran eternos en el poder, como si tuvieran la divinidad de decidir sobre la vida de los demás. Y yo creo que eso en este momento en el país, creo que es lo que menos puede aportar. Y más cuando nos hemos dado cuenta, mi querido Pedro, que hoy, con la pandemia, que estamos en el segundo lugar a nivel mundial de muertos, hoy a nivel mundial dan el dato, donde tampoco entendemos esta pobreza y esta necesidad de trabajar. Cuando nos dimos cuenta que los artistas, lo he mencionado esta semana, y por eso las entrevistas también con diferentes artistas de la República, la pintura, la música, donde nos dimos cuenta que lo importante que es salir a caminar y respirar aire puro y encontrarse con los sonidos de... Y es cuando nos está valiendo madres más, carajo. Sí, en la situación con la pandemia y con muchos otros temas, ¿no? A nosotros nos preocupa esa situación igual, porque el presidente ha salido a decir que hay suficientes camas, pero hemos visto cómo se muere la gente en la puerta de los hospitales. Hemos visto cómo aquí en los pueblos no hay hospitales, no hay médicos, no hay medicina, no hay atención a la salud. Y bueno, lo lamentamos porque en vez de dedicarle tiempo y dinero al tema de la salud, pues el presupuesto del tren se ha multiplicado, dicen que un 700%. Entonces, quitarle el dinero a la salud para dárselo a este proyecto que es en beneficio de las grandes empresas, pues me parece que eso es traicionar a la gente que votó por él. Me parece que es una traición a su propio pueblo, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la salud. Sin embargo, ahí está la situación. Entonces, me parece que no hay un verdadero compromiso con el pueblo. Y así con muchos otros temas, como por ejemplo el tema de la militarización, que nos preocupa de igual manera, porque también resulta que los militares van a construir el último tramo del tren y ellos van a operar también el tren. Entonces, militarizar este país también es un mensaje, o más que un mensaje, es una amenaza de quienes pues decidieran levantar la voz para hacer estas críticas. Hemos visto cómo este país, lejos de pacificarse, se ha estado incrementando la violencia, y una de las cosas que prometió en campaña era que los militares iban a regresar a su cuartel. Hoy miramos cómo el país se está militarizando, y a pesar de todo esto, la violencia, el narcotráfico, la inseguridad sigue siendo un tema preocupante aquí en nuestro país.
Pues mi querido Pedro, cómo te agradezco tu tiempo, espero que no sea la primera llamada, ya estamos en contacto y que nos mantengas informados de cómo va para que también estos seguidores de que nos siguen en Estados Unidos, nos siguen aquí en el país, pues se enteren de primera mano de lo que realmente está pasando. Sí, muchísimas gracias, claro que sí, gracias a ti por esta oportunidad. Gracias, Canal de Medios Tu Casa, cuídate mucho. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Temas importantes, temas que en este país no se pueden dejar de atender, ¿no? Porque eso es fundamental.